Imagina un continente donde el hielo guarda secretos milenarios, un lugar tan aislado que sus misterios apenas comienzan a salir a la luz. Desde la posibilidad de bases alienígenas enterradas bajo kilómetros de hielo, hasta el control estratégico de superpotencias que buscan proteger lo inconfesable, la Antártida se presenta como el último bastión de lo desconocido. Número 1. Posible base alienígena oculta bajo el hielo. Cuando se habla de secretos ocultos en la Antártida, la idea de una base alienígena bajo el hielo puede parecer sacada de una película de ciencia ficción, pero algunos informes sugieren que podría ser una realidad. Este continente congelado, el más inhóspito y remoto del planeta, no ha sido accesible para la mayoría de las personas, y tal vez ahí radica el misterio. Varios exmilitares, científicos y periodistas han presentado declaraciones sorprendentes sobre la posible existencia de una instalación alienígena escondida bajo kilómetros de hielo. La historia más famosa es la de un exoficial naval estadounidense, conocido solo como Brian, quien aseguró haber visto lo impensable mientras realizaba vuelos de reconocimiento en la región. Según su relato, mientras sobrevolaba una vasta extensión de hielo, notó una marca perfecta en la superficie, una especie de círculo gigante que parecía conducir a algo mucho más profundo. Intrigado, Brian pidió acercarse al área, pero los instrumentos de su avión comenzaron a fallar. Todos los sistemas se apagaron misteriosamente y se vio obligado a aterrizar de emergencia. ¿Y qué encontró Brian en esa área? Se cuenta que había una cueva brillante que parecía irradiar una luz azulada desde su interior, como si guardara un secreto inimaginable. Pero lo más desconcertante fue que, justo después del incidente, oficiales encubiertos del gobierno llegaron para confiscar todos los registros de vuelo. Brian y su tripulación fueron advertidos de que lo que habían visto no debía ser compartido. Esta historia ha alimentado la teoría de que, efectivamente, la Antártida podría esconder una instalación extraterrestre que el gobierno estadounidense intenta mantener en secreto. Las especulaciones van aún más lejos. Algunos teóricos creen que esta base alienígena es la razón por la que se creó el Tratado Antártico en 1959. Este acuerdo internacional, firmado por varias naciones, establece que la Antártida debe ser utilizada solo para fines pacíficos y científicos, prohibiendo cualquier tipo de actividad militar. Para muchos, esta medida fue simplemente una excusa para ocultar lo que realmente sucede en las profundidades del continente helado. ¿Pero por qué una base alienígena aquí? El aislamiento y la imposibilidad de acceso hacen de la Antártida el escondite perfecto. Imagina la magnitud de este descubrimiento: seres extraterrestres viviendo y operando en nuestro planeta, escondidos bajo el hielo durante miles de años. Según algunos informes, estas entidades han sido capaces de desarrollar tecnología avanzada mucho más allá de la comprensión humana. Se especula que los ovnis que se han visto alrededor del mundo provienen de esta misma base, donde estos visitantes han estado monitoreando nuestra civilización sin interferir directamente. Brian no fue el único en presenciar estos fenómenos. Otros exmilitares y científicos han declarado avistamientos similares. En particular, se menciona una misión de reabastecimiento que involucró a una tripulación militar que reportó haber visto una serie de objetos voladores no identificados sobrevolando la zona. Estos objetos, descritos como plateados y con forma de disco, se movían a una velocidad increíble, desafiando todas las leyes de la física conocidas por el ser humano. Los avistamientos fueron tan impactantes que varios de los miembros de la tripulación aseguraron que lo que habían visto no era de este mundo. Número 2. La misión secreta de Brian. En el gélido paisaje de la Antártida, donde el silencio es tan denso como el hielo, uno podría imaginar cualquier cosa: paisajes desolados, criaturas prehistóricas bajo el hielo, y en este caso, una misión secreta que cambiaría la vida de Brian,
un exingeniero de vuelo naval. Lo que comenzó como una simple misión de reabastecimiento en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, se convirtió en una aventura fuera de lo común. Una historia que, aunque parece salida de una novela de ciencia ficción, ha dejado boquiabiertos a quienes la han escuchado. Era 1987 cuando Brian y su tripulación fueron enviados desde la estación McMurdo, una de las bases más importantes en la Antártida, a una zona remota en medio de la nada. A primera vista, parecía una misión de rutina. El equipo fue informado de que necesitaban realizar un reabastecimiento en un campamento, pero cuando llegaron al lugar, algo extraño llamó su atención. El campamento estaba completamente desierto. No había señales de actividad humana, ni siquiera las huellas de aquellos que supuestamente habrían estado allí. Lo único que quedaba era el silencio absoluto, roto solo por el viento helado. El equipo de Brian no tardó en sentirse inquieto. El silencio era abrumador, y aunque se esforzaron por realizar sus tareas, la sensación de que algo andaba mal no los abandonaba. Pero las cosas se volvieron más desconcertantes cuando, de repente, sus radios comenzaron a captar señales extrañas. Eran sonidos que ninguno de ellos había oído antes, como un lenguaje críptico que parecía provenir de las profundidades del hielo. Nadie podía identificar de dónde provenían estas señales ni quién o qué las emitía. La tripulación trató de ignorar los sonidos, pero la tensión en el aire era palpable. De repente, uno de los copilotos avistó algo que lo dejó sin palabras. En el horizonte, deslizándose de manera silenciosa y elegante, había una enorme nave. La describió como algo salido de una película de ciencia ficción. Una estructura blanca y brillante con forma de rombo de al menos 30 metros de diámetro. La nave se movía en completo silencio, desafiando las leyes de la física con movimientos rápidos y fluidos. Brian, siguiendo el protocolo, informó del avistamiento, pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. Al regresar a la base McMurdo, la tripulación fue recibida por un grupo de oficiales navales de alto rango, acompañados por hombres vestidos de negro que no portaban insignias ni identificación. Les exigieron a Brian y a su equipo que se retractaran de cualquier informe relacionado con la misteriosa nave que habían visto. La tripulación se negó, manteniendo la verdad sobre lo que habían presenciado, y fue entonces cuando comenzaron las amenazas. La presión para que se mantuvieran en silencio no terminó allí. Semanas después, durante otra misión en una zona igualmente remota, Brian captó una débil señal de socorro que provenía de las profundidades de una plataforma de hielo. Decidió investigar, rastreando la señal hasta una misteriosa abertura circular en el hielo. La apertura no solo era inusualmente perfecta, sino que parecía irradiar un leve resplandor azul desde su interior. Mientras sobrevolaban el área para obtener más información, todos los sistemas del avión fallaron nuevamente. Sin energía y con el avión en caída libre, el equipo activó el sistema de emergencia y, por suerte, lograron restablecer el control justo a tiempo para regresar a salvo. Número 3. Avistamientos de ovnis sobre la Antártida. Cuando pensamos en la Antártida, solemos imaginar un continente vasto, helado y desolado. Pero para aquellos que han pasado tiempo sobrevolando sus gélidas tierras, el panorama ha sido muy distinto. En lugar de ser simplemente una extensión de hielo interminable, la Antártida ha sido el escenario de algunos de los avistamientos de ovnis más asombrosos jamás reportados. Estos relatos no provienen de entusiastas del fenómeno ovni, sino de pilotos militares altamente capacitados y científicos que, de manera consistente, han descrito eventos que desafían toda lógica. Uno de los avistamientos más impactantes fue el de la tripulación de Brian. Era un día claro, con un cielo azul cristalino, y la misión parecía sencilla. Un sobrevuelo de rutina por una región montañosa de la cordillera Reina Maud. Pero lo que encontraron en ese vuelo distaba mucho de ser rutina.
Brian, su copiloto y el resto de la tripulación no podían creer lo que estaban viendo. Frente a ellos, aparecieron discos plateados que emergían uno tras otro de detrás de un pico cubierto de hielo. El primero de estos objetos se desplazó con una fluidez y velocidad que ninguna tecnología humana podría replicar. Tenía entre 30 y 40 metros de diámetro y su superficie era tan suave que no reflejaba la luz como lo haría un objeto metálico común. Lo más extraño fue la manera en que estos objetos se movían. A diferencia de cualquier avión o nave conocida, los discos realizaban maniobras imposibles para nuestra tecnología actual. Flotaban en línea recta hacia una montaña cercana, el monte Fridtjof, y luego, uno por uno, comenzaron a girar en el aire, como si estuvieran realizando una coreografía sincronizada. No había alas, ni motores visibles, ni ninguna señal de propulsión que explicara cómo se mantenían en el aire o se movían con tanta precisión. Después de 15 minutos de este espectáculo aéreo, los discos desaparecieron tras el monte, dejando a Brian y a su equipo completamente atónitos. No había ninguna explicación lógica para lo que acababan de presenciar. Lo que más desconcertaba a Brian no era solo la increíble velocidad y precisión con la que estos objetos se movían, sino el hecho de que nadie más pareciera estar al tanto de su presencia en la Antártida. No había informes oficiales, y los intentos de contactar con otras estaciones o bases cercanas resultaron en silencio absoluto. Número 4. El encubrimiento de Estados Unidos. A lo largo de la historia, los gobiernos han sido maestros del encubrimiento, y Estados Unidos no es la excepción. Pero cuando se trata de la Antártida, las historias sobre lo que se oculta bajo el hielo son dignas de un thriller internacional. Se dice que, desde mediados del siglo XX, las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos, han mantenido un férreo control sobre lo que sucede en este vasto continente congelado. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ocultan con tanto celo? Los relatos sobre bases secretas, fenómenos inexplicables y objetos voladores no identificados han puesto a la Antártida en el centro de teorías conspirativas que sugieren un gran encubrimiento. Todo comienza en la década de 1940, cuando la operación militar conocida como High Jump fue lanzada por la Marina de los Estados Unidos bajo el mando del almirante Richard Byrd. Oficialmente, la misión tenía como objetivo establecer una base en la Antártida para realizar investigaciones científicas, pero algunos creen que había algo más. A su regreso, Byrd afirmó haber descubierto algo increíble durante su expedición: una entrada a un mundo subterráneo, oculto bajo el hielo. Aunque sus declaraciones fueron rápidamente desacreditadas y catalogadas como delirios por las autoridades, el hecho de que la misión estuviera rodeada de tanto secretismo ha dejado a muchos con dudas sobre lo que realmente se descubrió. Desde entonces, Estados Unidos ha mantenido un fuerte interés en la Antártida, controlando quién puede acceder al continente y qué tipo de investigaciones pueden llevarse a cabo. El Tratado Antártico, firmado en 1959, prohibió las actividades militares en la región, pero algunos creen que fue una estrategia para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones que se estaban llevando a cabo. Este tratado fue respaldado por 12 naciones, incluidas grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que lleva a algunos a sospechar que había un acuerdo global para mantener ciertos secretos ocultos en la región. Número 5. La conexión con la expedición de Richard Byrd. La expedición del almirante Richard Byrd a la Antártida en 1947 es una de las historias más fascinantes y enigmáticas en la historia de la exploración polar. Aunque fue presentada al público como una misión científica, la expedición ha estado rodeada de misterio y teorías conspirativas desde entonces. Lo que Byrd afirmó haber encontrado en las heladas tierras del sur ha generado especulaciones durante décadas, y para muchos,
Su relato podría ser la clave para entender lo que realmente está ocurriendo en la Antártida y por qué Estados Unidos, junto con otras potencias mundiales, ha mantenido un férreo control sobre la región. Burr, un explorador polar de renombre, ya había ganado reconocimiento por sus vuelos sobre el Polo Norte en 1926 y sobre el Polo Sur en 1929. Pero fue su expedición a la Antártida en 1947 la que realmente capturó la imaginación de muchos. Según algunos relatos, Byrd habría descubierto una entrada a un mundo subterráneo en la Antártida, un lugar que describió como un paraíso oculto, lleno de vegetación, montañas y criaturas gigantescas. Este mundo interior supuestamente estaba habitado por seres avanzados, y Byrd aseguró haber sido testigo de fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Las afirmaciones de Byrd fueron rápidamente desacreditadas por las autoridades, y su relato fue catalogado como un delirio polar. Sin embargo, para algunos teóricos, el hecho de que su historia fuera suprimida tan rápidamente solo refuerza la idea de que Byrd había descubierto algo mucho más importante de lo que el público jamás sabría. De hecho, Byrd fue sometido a un intenso interrogatorio por parte de la Marina de los Estados Unidos poco después de su regreso, y muchos creen que fue presionado para retractarse de sus declaraciones. Lo que Byrd describió no se limitaba solo a un paisaje subterráneo. Según algunos relatos, también mencionó haber sido interceptado por una aeronave con forma de disco mientras sobrevolaba la Antártida. Este encuentro, similar a los avistamientos de ovnis reportados por Bryan y otros testigos en la región, ha llevado a muchos a creer que Byrd fue testigo de una base alienígena o de tecnología avanzada oculta bajo el hielo. Aunque la historia fue descartada oficialmente, las similitudes entre lo que Byrd vio y lo que otros han reportado en las décadas posteriores son sorprendentes. Además, la expedición de Byrd, conocida como Operación High Jump, no era una misión científica común. Involucraba a más de 4.500 hombres, 13 barcos y 33 aviones, lo que la convertía en una operación militar a gran escala. Oficialmente, la misión tenía como objetivo establecer una base de investigación en la Antártida y realizar estudios científicos, pero muchos creen que había una agenda oculta. ¿Por qué movilizar una fuerza militar tan grande solo para establecer una base científica? Esta es una de las preguntas que ha alimentado las teorías conspirativas en torno a la expedición de Byrd. El propio Byrd nunca volvió a hablar abiertamente sobre lo que vio en la Antártida, pero algunos de los miembros de su tripulación dejaron entrever que la expedición fue mucho más allá de una simple exploración científica. Según ciertos relatos, varios oficiales de alto rango fueron informados en privado sobre la existencia de fenómenos inexplicables en la región, y los documentos relacionados con estos eventos fueron rápidamente clasificados como secretos. Incluso se ha rumoreado que algunos de los miembros de la expedición fueron reasignados a otras misiones, o en algunos casos, desaparecieron misteriosamente después de haber hablado sobre lo que vieron. Uno de los detalles más inquietantes de la historia de Byrd es que poco después de su regreso a los Estados Unidos, varios miembros de su tripulación fueron sometidos a evaluaciones psiquiátricas y algunos de ellos fueron hospitalizados. Esto ha llevado a algunos a creer que lo que vieron fue tan perturbador que afectó gravemente su salud mental. Aunque las autoridades aseguraron que esto se debió al estrés de la expedición, muchos se preguntan si en realidad fue una manera de desacreditar cualquier testimonio que pudiera surgir sobre lo que realmente ocurrió en la Antártida. Número 6. La prohibición de acceso a la Antártida. A lo largo de los años, la Antártida ha sido objeto de una serie de prohibiciones y restricciones que han generado innumerables preguntas y teorías. ¿Por qué uno de los continentes más desolados y aparentemente inofensivos del planeta ha sido objeto de tanto secretismo?
Las reglas que limitan el acceso a la Antártida no son nuevas, pero lo que ha captado la atención del público y de los investigadores es el control que Estados Unidos y otras potencias han ejercido sobre esta región helada. La pregunta principal es, ¿qué ocultan? Y más específicamente, ¿por qué se tomaron medidas tan extremas después de un supuesto evento relacionado con un dron que capturó imágenes impactantes en el continente? Todo comenzó con un incidente aparentemente ordinario. Un equipo de investigación, equipado con drones para estudiar patrones climáticos, estaba realizando sus tareas habituales en la vasta extensión de la Antártida. Los drones volaban sobre el hielo, capturando imágenes y datos cuando, de repente, uno de ellos se topó con algo inesperado. Lo que se capturó en la cámara del dron fue descrito como una estructura gigantesca, con forma de disco, enterrada en las profundidades del hielo. De inmediato, el equipo de investigación comprendió que lo que habían descubierto no era algo común. El dron había revelado lo que muchos creen que podría ser una nave extraterrestre o una estructura tecnológica avanzada. Las imágenes no tardaron en llegar a manos de las autoridades, y fue en ese momento cuando la situación cambió drásticamente. A las pocas horas de que las imágenes fueran transmitidas, se desplegaron fuerzas militares en la región y el continente fue puesto en cuarentena. Las órdenes eran claras. Nadie más debía acercarse a la zona y el acceso a la Antártida quedó restringido para cualquier investigación no autorizada. Lo que había comenzado como un día rutinario de investigación científica terminó con una prohibición total de acceso a una vasta área del continente. Las imágenes, según algunos informes, fueron inmediatamente clasificadas y los investigadores fueron evacuados de la zona sin más explicaciones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que capturó el dron? Aquí es donde entran las teorías. La mayoría de las personas cree que el objeto con forma de disco es una nave extraterrestre, posiblemente enterrada durante miles de años bajo el hielo antártico. Esta teoría está respaldada por los numerosos avistamientos de ovnis en la región, como los que describió Brian en sus misiones sobre la Antártida. Los discos voladores que él y su tripulación vieron podrían estar relacionados con la estructura descubierta por el dron, lo que sugiere que la Antártida no solo es un lugar de investigación científica, sino también el epicentro de una actividad extraterrestre oculta. Número 7. Relación con la geopolítica y recursos ocultos. La Antártida, además de ser un vasto desierto helado y misterioso, también ha sido un escenario clave para las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias del mundo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la carrera por el control de los recursos del planeta ha llevado a la competencia por cada rincón del globo, y la Antártida no ha sido la excepción. Sin embargo, lo que hace que este continente sea tan singular no es solo su aislamiento, sino también los secretos que guarda bajo su superficie. A medida que avanza la tecnología y la capacidad de explorar el subsuelo helado aumenta, surgen más teorías sobre lo que las superpotencias, particularmente Estados Unidos, están buscando proteger u ocultar en la región. Desde la firma del Tratado Antártico en 1959, se estableció que la Antártida debía ser un continente dedicado exclusivamente a la investigación científica y pacífica, libre de cualquier tipo de explotación comercial o militar. En teoría, esto significa que ninguna nación puede reclamar territorios ni extraer recursos naturales de la región. Sin embargo, los rumores y las evidencias sobre actividades secretas en el continente han llevado a muchos a cuestionar si las potencias mundiales realmente están respetando este acuerdo. Uno de los puntos clave de interés es la riqueza en recursos que la Antártida podría esconder bajo su gruesa capa de hielo. Se cree que el continente alberga vastas reservas de petróleo, gas natural y minerales, lo que lo convierte en un lugar extremadamente atractivo para la extracción. Pero, debido al tratado y a las condiciones extremas del entorno,
La explotación de estos recursos se ha mantenido limitada, al menos oficialmente. Sin embargo, con el cambio climático provocando el derretimiento gradual del hielo antártico, algunas áreas antes inaccesibles podrían abrirse en las próximas décadas, lo que ha generado preocupación entre los grupos ambientalistas y ha encendido la ambición de las potencias económicas mundiales. Entre los países que han mostrado un interés particular en la Antártida, además de Estados Unidos, se encuentran China y Rusia. Ambos han establecido bases científicas en el continente y han incrementado su presencia en los últimos años. Aunque oficialmente se trata de estaciones dedicadas a la investigación climática y geológica, algunos informes sugieren que tanto Rusia como China han estado llevando a cabo exploraciones en busca de minerales estratégicos. En este contexto, las tensiones geopolíticas en la región se han intensificado, ya que cada nación parece estar intentando asegurarse un lugar privilegiado en la futura explotación de los recursos antárticos. Pero el verdadero misterio radica en lo que Estados Unidos podría estar ocultando. No solo se trata de controlar los recursos naturales, sino también de proteger lo que algunos creen que es un descubrimiento mucho más importante: tecnología avanzada enterrada bajo el hielo. Varios testimonios, como el de Brian y otros exmilitares, sugieren que la presencia de tecnología alienígena en la Antártida podría ser una de las razones detrás de las restricciones de acceso y las actividades secretas en el continente. Para aquellos que apoyan esta teoría, el despliegue militar en la región no es solo para proteger los recursos, sino para garantizar que ninguna otra potencia descubra los secretos ocultos bajo el hielo. Las imágenes satelitales y los informes filtrados de estructuras geométricas enterradas en el subsuelo antártico han alimentado aún más estas especulaciones. Según algunos expertos, estas formaciones no pueden ser explicadas por procesos geológicos naturales y parecen ser restos de estructuras artificiales, posiblemente de una civilización antigua o de visitantes extraterrestres. En este contexto, la competencia por el control de la Antártida se vuelve aún más compleja. Estados Unidos, al tener una presencia militar y científica tan significativa en la región, ha sido acusado de monopolizar la investigación y el acceso a ciertas áreas clave del continente. Otros países, como Rusia y China, han intentado desafiar este control mediante el establecimiento de nuevas bases y la intensificación de sus investigaciones. Sin embargo, siempre bajo la atenta vigilancia de las fuerzas estadounidenses, que parecen estar decididas a mantener cualquier descubrimiento importante fuera del alcance de otras potencias. Un ejemplo reciente de estas tensiones geopolíticas es el despliegue de tecnologías militares avanzadas en las estaciones científicas. Aunque el Tratado Antártico prohíbe las actividades militares en el continente, ha habido informes de que algunos países han instalado sistemas de radar y sensores de alta tecnología en sus bases, con el pretexto de que se trata de instrumentos para estudiar el clima o las auroras polares. Sin embargo, los expertos en defensa señalan que estos equipos también podrían ser utilizados para monitorear las actividades de otros países en la región y, potencialmente, para detectar cualquier fenómeno aéreo o subterráneo inusual. Uno de los mayores temores de los gobiernos es que un descubrimiento importante en la Antártida pueda alterar el equilibrio de poder mundial. Si, por ejemplo, se llegara a descubrir tecnología avanzada de origen desconocido, ya sea alienígena o de una civilización perdida, la nación que controle dicho descubrimiento tendría una ventaja estratégica sin precedentes. Esto explicaría por qué Estados Unidos y otras potencias han sido tan cautelosas en cuanto a lo que se permite revelar sobre las investigaciones en el continente.